Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal Aprendamos a moldear plástico con Norberto Flores. El día de hoy vamos a empezar con lo que es el uso, vamos a continuar con lo que hace 15 días nos dimos la primera clase acerca del OE y qué es. Pero antes de entrar en fórmulas, dos cosas, antes de entrar al capítulo bien. Dos cosas. Primero que nada, espero yo que la gente que se ganó el curso lo esté tomando. Son 2 semanas las que va a estar abierto el curso para que saquen todo lo que tienen que sacar. La semana que entra, el día sábado 2 de octubre, no me acuerdo. Bueno, el sábado a las 7 de la noche vamos a tener un en vivo por Teams para ver todo lo que las dudas que tengan, ¿sí? Entonces, prepárense porque a partir de las 7 de la noche, el próximo sábado, vamos a estar haciendo ese en vivo. El primer en vivo que vamos a tener respecto al curso, ¿sí? Entonces, por favor, coméntenlo ya ese día. Primero, me gustaría mucho que opinaran qué opinaron del curso. Y segundo, cuáles son las dudas que tienen. Ya iremos cerrando esto. Y la siguiente es, no vamos a ver tantas fórmulas el día de hoy. Solamente quiero explicarles qué es lo que pasa cuando no definimos correctamente los números para la producción. O sea, cuando el programador, y ahí sí para que vean, no le echo la culpa al programador. Yo desde que estaba en TTM, yo programé en TTM, programé en Auser, programaba en SMP y programaba en Plastic Omnium. Lo más difícil fue Plastic Omnium porque casi no había WIP, o sea, no había un lugar donde poner las fascias. Entonces era bien complicado porque era sube molde, baja molde, sube molde, baja molde, sube molde, baja molde. Entonces, en ese sentido, sí era medio complicado. Pero el día de hoy vamos a darle luz a este capítulo para que vean ustedes qué es lo que pasa cuando se supone que está todo bajo control o cómo debería de ser. Lo primero es el debe o cómo lo hacen los programadores, ¿no? Yo en mi caso, fue otra cosa porque poco a poco te vas dando cuenta. Yo nunca pude hacer, siempre me decían, dame un programa de una semana y yo nunca lo podía hacer porque pasaban muchas cosas. Y entre más máquinas de inyección tienes y entre menos personas tienes, se va complicando más. Vamos a checarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer caso que habíamos dicho, que era, tengo mi máquina de inyección con 2 moldes nada más. Tiempo de ciclo 60 segundos, tiempo de ciclo 45 segundos, piezas por hora del primer molde son 60 por hora y piezas por hora del segundo molde son 90 por hora, perdón. Aquí hago mi cuenta rapidísimo, porque eso no es cierto, 45 no son ciertas, si no mal recuerdo son 90 más o menos. Eso quiere decir que 3600 entre 45, que es el tiempo de ciclo, me da 80 por hora. Entonces, ahí están los números duros. ¿Sale? Ya, eso es lo que tiene que saber el programador. Ahora, vamos a ver cuántas necesitamos a la semana, ¿sí? Vamos a ver 4320. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente los programadores? Los programadores, si lo hacen de otra forma, coméntenlo, ¿eh? No, yo estoy hablando de cómo he visto que programan. Dices, empiezas el lunes, hay un cambio de molde, ¿sí? Y el cambio de molde te va a llevar 2 horas, ¿sí? Entonces de ahí tú descuentas esas 2 horas y das por hecho que a partir de si empieza a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana ya empiezas a producir
y vas a tener 360 piezas en ese primer turno. Y de ahí ya pones 480, 480, hasta que llegas a la cantidad de 4320. Y tú dices, bueno, son 9 turnos, uno más con 120, y aquí haces un cambio de molde. ¿Sí? Entonces, entra el segundo molde con 80 por hora, lo mismo programas 2 horas de cambio de molde, y te tienen que entregar 640 por hora, y terminas el día sábado en el primer turno. Y aquí le puse un cambio de molde pendiente porque no sé si vayas a meter otro por el estilo o vamos a checar. Esto es lo que debería de ser, pero pues no. En la producción pasan cosas, ¿no? No sé si les ha pasado que de repente está el arranque programado o sea, tú arrancas y el programador supone que vas a cambiar el molde de las 6 a las 8, ¿sí? Y arrancas, o sea, tú montas y luego arrancas, ¿no? Sale. Pero ¿qué creen? Que ese día pasaron 1000 cosas y empezaron a producir hasta las 14 horas. O sea, perdimos todo el primer turno para poderlo hacer. ¿Sale? Entonces ya aquí, de lunes me van a mandar ya me van a hacer falta, el lunes me van a hacer falta menos 360 piezas. ¿Sí? Pero resulta que ahora en el segundo turno no produje 480. Produje, o sea, hubo microparos, ¿no? Y nada más produje 400. En el tercer turno sí produje 480. En el primer turno no hubo personal. No personal. Del otro día. Porque faltó el de la máquina. Y como siempre estamos bien cortos de gente, la tuvimos que parar. Después te dan 400. Después en el tercero nada más te dan 400. En el primero te dan 480. En el segundo te dan 300. En el tercero te dan 480. ¿Sí? Entonces aquí, pues ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque aquí ya son 360. Le quitamos 80 más. 480 más. ¿No? 80 más. 80 más. Aquí estaba bien. Aquí ya nos hicieron falta 180. Y aquí ya está bien. Traemos 0. 1, 2, 3, 4, 5. Por 8, 40. 46. Llevamos 4. 7, 11, 12. De las 4,320 que teníamos que hacer, nos hicieron falta 1,260. Entonces, ¿qué va a pasar con esta producción? O sea, para hacer las otras 1,260, tú te vas a tener que aventar aquí ahora otros. Como el promedio es 400, le pones 400, ¿no? Ya 4 por 3, 12, ya estaría. Pero ¿qué pasa entonces con la producción del siguiente molde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Pues ya se atrasó, ¿no? Entonces, ese turno perdido porque la gente no vino, y estos pequeños paros que fueron porque a lo mejor la gente, como estás corto de gente, pues tienes que mandar a comer. Tienes que parar la máquina para mandar a comer.
¿Qué de repente me ha pasado? De repente tienes 20 máquinas trabajando y solamente 17 personas. ¿Cómo sacas a comer a la gente? Y eso es algo que de repente no entienden los jefes. O sea, primero tienes 20 máquinas trabajando y solamente tienes 17 personas. De hecho, ya no vas a poder arrancar 3. ¿Sí? Yo odio los tiempos extras en fin de semana, porque son los que más caro nos cuestan y los más improductivos. No sé por qué razón, sábado tercero, bueno, sí sé por qué razón, sábado tercero, domingo primero, segundo y tercer turno, todos rompen las reglas. Andan en tenis, no llevan el uniforme, cuando pues tú les pagas doble y triple. Ahí es donde no he entendido. Y de repente recursos humanos tampoco te ayuda, porque al final de cuentas, si algo pasa en la compañía entre sábado y domingo, pues es lo mismo que pasará de lunes a viernes. Entonces, son cosas que de repente no entiendo, porque yo sé que sí, tú tendrías que estar en tu casa, ¿no? Pero no se pudo. Y decidiste ir a trabajar, pues hay que hacerlo como normalmente, sobre todo por tu seguridad. Deja la compañía a un lado, es por tu seguridad. ¿Sí? Bueno, todo este choro es para que vean que de aquí pues vamos a tener que trabajar ya sábado y domingo, pero ya no nos va a dar tiempo. O sea, aunque tú agarres el sábado los 2 turnos que te sobraban, para que la máquina estuviera parada y para que pudieras hacer mantenimientos preventivos a la máquina y al molde, en este caso al que se baja, que sería, lo tendrías que mandar inmediatamente a nada más a darle su mantenimiento de primer nivel. Y el sábado lo bajas y lo mandas a hacer su mantenimiento de primer nivel también. Eso sería el sueño de todos, ¿no? Tener así los 2 moldes y que todo corriera como debe de ser. Pero no corre todo como debe de ser. Y si algo está pasando en sus compañías, en donde sí pasa esto, perdón, donde no pasa esto, compártanoslo, cómo le hacen. Porque llegar a que la planeación sea totalmente transparente, yo no he podido hacerlo. Les digo, y entre más máquinas tienes, menos se puede hacer. Yo lo que hacía, primero que nada, yo no programaba a lo que me pedían al 100%. O sea, yo estas 60 piezas las multiplicaba por .85 y es lo que me daba, es lo que mandaba de tiempos, para que precisamente pudiéramos absorber y fuera una forma real. Van a decir, no, es que así no se debe de hacer. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No se debe de hacer así. Pero en la producción, ¿cómo explicarlo sin que se enojen el día que lo vaya a ver algún jefe? Cuando no le das la importancia a la inyección. Alguien alguna vez me dijo, estaba yo en una fábrica de bocinas y me dijeron, la producción, inyección, es el corazón de la planta. Si el corazón se para, pues, ¿qué vamos a hacer? Y tienen mucha razón. En lugares donde he estado, una fascia ensamblada cuesta, o sea, la venden a muchísimo dinero, muchísimo dinero. Que no es lo mismo cuando tienes una pieza inyectada, ¿no? La pieza inyectada, hagan de cuenta, la pieza inyectada te cuesta, la vendes en $1, la pieza pintada la vendes en $2 y la pieza ensamblada la vendes en $3.50, $4. Entonces, bueno, o sea, el ensamble entonces es más importante. No puede ser más importante el ensamble, porque si inyección se muere, ¿qué vas a ensamblar? Entonces, este capítulo del OE, ¿por qué es conveniente que lo sepamos todos? Porque cuando tú no le das seguimiento
a tus números, siendo supervisor, porque me ha pasado muchas veces, no en una sola compañía, yo he pasado por muchas. Tú les pides los números a los supervisores y no te los saben dar. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando les preguntas, ¿cuál fue la pieza que más scrap te dio? Déjame checarlo. No, la pieza que más scrap te dio es la que tenías que tener aquí para ver cómo lo vamos a resolver. Porque eso nos está quitando mucho tiempo. Imagínense que todas estas piezas que se dejaron de hacer fueron scrap. O sea, traíamos 1260, bueno, con excepción de este número y este tiempo perdido. Pero si póngale que son 1, 2, 3 por 8, 24 y 180, 320. 420. Que esas 420 piezas fueran de scrap. ¿Sí? Entonces imagínense, si para sacar 4300 piezas sería 420 entre 4320. Traes el 10% de scrap. Es mucho, se supone que nada más está vendido el 3%. Entonces, este es un pequeño ejemplo de por qué, primero, tenemos que darle seguimiento y olvídenlo, o sea, eso no es de gerente, o sea, los gerentes tienen que dar números y tienen que dar soluciones. No todos se ocupan de eso, definitivamente, y se lo dejan a la parte de abajo. Pero si no entendemos nosotros por qué es importante llevar los números, no le vamos a poder ayudar a la compañía, ¿sí? Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, no te vas a poder ayudar tú solo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto es una cosa para ti. Recuerdo mucho en TTM que no les aumentaban el sueldo, ganaban poco en aquel entonces, y no les subían el sueldo a pesar de todo lo que decían, ¿no? Y estuvimos ahí cerca de 3 años y no les subían el sueldo. Entonces yo recuerdo que les decía a los muchachos, aprendan, y si no es aquí, es en otro lado. Y seguían aprendiendo. Y sí, en otros lugares la hicieron. Entonces, no con esto estoy diciendo que a las compañías estoy diciendo que se preparen para, o sea, que los preparen para que se vayan. No, porque la gente no se va cuando se siente bien. Eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es cuidar al personal para que sepa por qué las cosas se tienen que hacer. Entonces, tómenlo, muchachos, los supervisores, los coordinadores. De hecho, los números también los tendrían que ver los ajustadores de moldes, los ingenieros de proceso. ¿Por qué? Porque aquí tienen que ver en dónde están fallando. O sea, en este caso estoy diciendo que son 80 piezas de scrap, ¿no? Pero ¿qué tal si esas 80 piezas no se hicieron porque perdimos el tiempo en la máquina porque se apagó? Porque la bomba no funcionaba, porque el agua estaba mal conectada, porque las resistencias del barril ya no sirven, porque la resistencia de la boquilla no es la correcta, porque el molde lo montaste mal, porque mil cosas, o sea, nosotros lo sabemos qué tanto es. Por eso hoy no quería hablar de números, por eso hoy quería hablar de lo que ustedes van a ver y de lo que tienen que estar checando para que esto no se vuelva un caos. Y hace mucho tiempo trabajé en una empresa donde solamente había 2 máquinas. Entonces imagínense, paraba una, pues la máquina tenía nada más la mitad de la producción, ¿no? Entonces tenía que ver porque la otra máquina no se parara. Cuando tienes 1, 2, 3 máquinas es muy crítico porque, o sea, ¿cómo le haces para justificar que una máquina estuvo parada y la tercera parte de la producción estuvo parada? No lo puedes justificar. Entonces, solamente siguiendo estos números vas a poder ver qué onda. Digo, ya sea que fuera scrap, ya sea que sea problemas con el molde, ya sea que sea problemas de proceso, todo tiene una solución. Todo. Entonces,
síganlo, muchachos. O sea, les digo, esto solamente lo quise checar hoy como el preámbulo de lo que vamos a ver la semana pasada ya con números, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando ya te están midiendo y te dicen que estás mal y qué tienes que hacer. Sobre todo es eso, o sea, he escuchado muchas veces que dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a checarlo. Bueno, pero ¿qué van a checar, no? Ahí es donde se tienen que juntar todos para poder definir qué es lo que está pasando, ¿sí? Y trabajar en equipo, con mantenimiento moldes, con mantenimiento máquinas, el ingeniero de procesos y los montadores para ver qué es lo que está pasando. En caso, por ejemplo, que sea scrap, en caso que hayas montado mal el molde, en caso que por más que ajustas sigues teniendo mucho tiempo perdido, ¿sí? Siempre he dicho, hay dos formas de hacer mejoras. Unas con dinero y unas sin dinero. Sin dinero, desde las 5 S, estandarizar nuestros procesos, estar dándole seguimiento a estas cosas porque esto no te cuesta dinero. Dar soluciones, eso no te cuesta dinero. Ya el dinero, que es que ya no sirve el chiller, que ya no sirve el termorregulador, que el robot está fallando, que el molde ya lo dañamos, eso ya cuesta dinero. Eso ya lo tenemos que ver que va a pasar, pero mientras tanto, con lo que no se necesita dinero, podemos seguir avanzando. Entonces, chequenlo. Eso es un consejo que les estoy dando, porque normalmente siempre decimos que los de arriba, los de arriba lo tienen que ver. No, nosotros tenemos que plantearlo, porque nosotros somos los que vivimos ahí. O sea, mi jefe no baja a ver lo que yo hago. Y no lo necesito. Nunca he necesitado que mi jefe me diga qué es lo que tengo que hacer. Y eso es algo que ustedes tienen que saber también. O sea, hagan su trabajo bien a la primera y con eso, miren, van a tener trabajo toda su vida. No necesiten de que su jefe les diga qué es lo que tienen que hacer. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita vamos a dejar aquí el video. La semana que entra voy a poner números de esto para que vean ustedes en qué nos está perjudicando y cómo, bueno, de hecho ahorita ya vieron, ¿no? O sea, ya no tenemos máquina. Ya tendríamos que hacer el siguiente molde en otra máquina. Y si la máquina no sirve, o sea, no está disponible, ya bailamos, ¿no? Entonces, lo vamos a ver con números la semana que entra, ¿sí? Bueno, espero yo que este video les sirva. De repente me dicen mis compañeros que como que los estoy regañando. No es regaño. Es, ¿cómo decirlo? No alcanzo a ver de repente que la gente no tenga el interés que uno tiene para hacer las cosas. No es que los regañe, sino que simplemente, si ustedes no están viendo estas cosas, no les gusta su trabajo. En serio, ir a cumplir y cobrar, cualquiera lo hace. Hacer bien el trabajo es otra cosa. Hagan bien su chamba. En serio, como les dije, haces bien tu chamba, vas a tener chamba toda tu vida. ¿Sale? Entonces, muchas gracias por ver el canal. El sábado que entra nos vemos en el en vivo que vamos a hacer para los que se ganaron el curso. Recuerden, esta semana todavía está abierto. A todos les mandé un mail personalizado diciéndoles que estaba su número, su usuario y su password. Perdón, su clave de acceso. Entonces, por favor, chequenlo. Tienen esta semana para verlo. El día sábado a las 12 de la noche se cierra y ya no se va a poder ver. Espero yo que puedan bajar todo antes. Muchísimas gracias. Gracias por seguir viendo el canal. Recuerden, denle like o dislike también, no hay ningún problema. Y sigamos juntos aprendiendo a moldear plástico.